Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, Augusto. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Belén, buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. No se matan entre ellos, se matan entre nosotros. Y cada vez es menos raro que también maten a los de nosotros. Niños, niñas, hombres, mujeres que tuvieron la mala suerte de estar en donde ellos decidieron asesinar. El expediente del que se valen las autoridades para tratar de explicar cómo es que por varios rumbos de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, hay quienes sin más ni más asesinan a otros. Es dejar en calidad de ellos a los criminales y a los muertos, con lo que de pasada sugieren que a los lados de los cañones humeantes de las pistolas hay un nosotros ajeno a las disputas de los ellos. Ajeno hasta que uno de los nuestros, que evidentemente no es de ellos, cae y el resto nos untamos del miedo y de la desesperanza y de la desconfianza que son el residuo de la matazón que no puede ser reducida a los pronombres. Pero por un rato aceptemos la versión oficial. Es entre ellos. Luego preguntemos qué toca. ¿Atender a que su especie se extinga a balazos? Porque es claro que por estas fechas aún son muchos menos que nosotros. O quizá lo que corresponde es implorar a la deidad de nuestra preferencia que ellos encuentren fórmulas no violentas para repartirse el territorio que cada día es menos nuestro. Modos discretos para hacer y dirimir sus negocios: narcomenudeo, robos, asaltos, secuestros, extorsión, trata de personas. ¿O acaso lo conducente sería que terminemos por abandonar el espacio público y que cada cual se limite a ir de su casa al trabajo, a la escuela y de regreso? Con salidas ocasionales bien planeadas y de preferencia en convoy para comprar vituallas y hacer trámites imprescindibles. De esta manera dejaríamos de exponernos en los sitios en los que ellos hacen lo suyo a sus anchas y como que no quiere la cosa tendríamos los autos a buen resguardo, lo más cerca de nosotros, las casas estarían en principio salvas desde que no las dejaríamos solas y las familias quedarían constantemente ciertas del lugar en el que sus miembros están, sin el sofoco que produce cuando alguno o alguna está en ese sitio de perdición llamado la calle. Lo terrible es que las descabelladas opciones del párrafo previo día a día lucen menos impropias, pues el grito generalizado es «sálvese quien pueda». Pero más terrible aún es que las propuestas antes esbozadas al menos lucen tan descabelladas como las siguientes: que los responsables de la prevención social de la violencia y de la seguridad pública resuelvan esta crisis sostenida de crímenes que, en algunas de sus vertientes, no hace sino mantener una tendencia creciente. Que además de que la prevención y la seguridad conformen un sistema eficaz, el de la justicia haga lo que le atañe impecablemente, de los juicios a los centros de readaptación, y así que la impunidad se reduzca al estatus de pesadilla superada. O que el gobierno federal de una vez por todas sea el soporte que no ha sido para los gobiernos locales. Sí, con la Guardia Nacional, cuyas mejores expectativas no nacen de su diseño y atribuciones, sino del muy endeble argumento de que es un cuerpo nuevo de seguridad. Pero asimismo con presupuesto que apuntale la única estrategia que atenderá más allá de la urgencia de contener a los malhechores, fortalecer a los cuerpos de seguridad estatales y municipales. O el sueño que parece estar corriéndose velozmente a la frontera en la que arrumbamos lo imposible: atacar el flujo de dinero del crimen organizado hacia el mundo financiero y bancario para dar, al fin, con los socios de aquel que, parapetados tras sus cuellos blancos y la función pública, han propiciado que los ellos que se matan entre nosotros parezcan tener el control sobre lo que la sociedad hace y puede ir siendo. Ojalá alcanzáramos a estar seguros de que ya tocamos fondo, que los enfrentamientos armados entre delincuentes y las fuerzas públicas de seguridad son evidencia de la desesperación de los primeros. No es así. La sensación de ahogo que nos produce no tener certeza respecto a lo que podemos hacer para salir de este estado de sitio, más bien apunta a que, como siempre, lo peor está por venir. Justamente porque las respuestas de las autoridades en el campo de batalla y con sus discursos aderezados de cifras y estadísticas no convencen.
Los gobernantes, como nosotros, más bien lucen siempre sorprendidos, como si nadaran a contracorriente, y los policías, literalmente, se juegan la vida por el simple hecho de serlo. No porque solo caigan en el frente de guerra, y que conste, no debería morir ninguno en ninguna circunstancia. Y eso vuelve más atroz que sean sorprendidos en su día franco o al salir de su casa. En teoría, el Estado tiene de su parte la legitimidad, la inteligencia que puede poner en juego por los soportes tecnológicos e informáticos con los que personal entrenado valora las mejores y más contundentes tácticas. Pero igual de su parte, el Estado tiene la convicción republicana de crear a como dé lugar un ambiente en el que prime el derecho, y también en su bando tiene a los millones que idealmente estamos con él y con los gobiernos que lo representan. El asunto es, ¿usa algo de esto a favor de su acción contra los delincuentes? Estamos lejos del anhelo prototípico de nación. Las únicas seguridades muy evidentes son que la gente se siente insegura, y los gobiernos no saben cómo hacer para dejar de solo reaccionar y ponerse delante del problema. Y mientras, por todas partes, las balas se imponen y nos subyugan. Aunque no nos limitemos tanto. La verdad es que podemos hacer una lista de certidumbres que a lo mejor puede ser punto de partida para alzar la cara y vislumbrar luz en esta oscuridad ascendente. Sabemos que en las calles de Guadalajara hay muchas armas. ¿No hay algo que podamos hacer para erradicarlas? Tal vez los grupos que defienden los derechos humanos podrían esbozar un esquema que, sin violar la Constitución, nos permita controlar esa impunidad que es trampolín de la otra, la que rige luego de que alguien ala del gatillo para matar. Sabemos que no hemos sido capaces de optimar la escasez de policías con el apoyo de la tecnología. Por ejemplo, para que los patrullajes sean más efectivos. Por ejemplo, para que su presencia sea dirigida a los puntos en los que son más necesarios. Por dos razones. Por los delitos que ahí ocurren y porque son centro de irradiación de la violencia que afecta a la metrópoli. Escudados en el artículo constitucional que da vida a los municipios, hemos sido incompetentes para que las policías de cada demarcación actúen sincronizadamente. No hay nadie con la fuerza política y moral para conjugar positivamente lo que sí tenemos y liberarnos. Sabemos que la denominación crimen organizado describe a personas que se confabulan desde los gobiernos, la iniciativa privada y la delincuencia para delinquir. ¿Será tan difícil desmontar la red que han creado? Por lo pronto persiguiendo a los funcionarios, autoridades y a las personas del común que están coludidos y nos dañan. No se matan entre ellos, se matan entre nosotros, y porque algunos y algunas de entre nosotros les facilitan las armas, como la impunidad. Muchas gracias. Bueno, pues ayer veíamos este video del gobernador Enrique Alfaro justamente hablando de este tema, Augusto, a elementos de la Fiscalía del Estado, y de pronto lo escuchas y dices, bueno, si hay tanta claridad acerca de lo que sucede, ¿por qué no ha cambiado nada, ¿no? Si el problema era que las anteriores autoridades pactaron con el crimen organizado y le entregaron al Estado, ¿por qué la nueva autoridad no lo ha recuperado? Y la otra parte es, con respecto a qué hacer con los policías, algunas veces los vemos como si fueran los malos de la película, los que no están haciendo bien las cosas, pero luego también hay momentos en que nos damos cuenta que el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran es muy, muy parecida a la del ciudadano común y corriente, ¿no? Es muy parecida, y el que no sea idéntica depende únicamente de que tienen armas y de que en teoría tendrían señales concretas de cuál es el nivel de peligro que corren, cosa que no tenemos los ciudadanos sino a partir de nuestra muy silvestre percepción. Pero sí, los policías los tenemos un tanto abandonados en cuanto al equipamiento, en cuanto a la inteligencia de la que deberían proveerles las instituciones para hacer mejor su trabajo, y por supuesto como referente social para las personas del común. Todavía la confianza hacia ellos no ha crecido, y es sin duda un elemento clave para que esto comience a cambiar, que las policías y los ciudadanos comiencen a tener una relación diferente de intercambio, cuando menos de saludo, para poder decir que estamos comenzando a recuperar el espacio público. ¿No es así? Sin duda, y ayer el gobernador, dices bien al señalar este
video que circuló por ahí, habla de crimen organizado con todas sus letras, y eso implica, la noción implica que dentro de las corporaciones policíacas hay quienes podrían estar coludidos y quienes hacen muy difícil este combate, que evidencia sus peores muestras en las casas baleadas, en la inseguridad, en la desconfianza que tenemos, inclusive de quienes viven a un lado nuestro. Claro, y el tema también es por dónde empezar y qué hacer justamente con estos elementos. Ayer había, por ejemplo, algunos detalles acerca de los posibles vínculos entre los policías que fueron atacados en Tlajomulco y sus atacantes, por lo menos que había habido comunicación previa. Sí, pero lo que tenemos que hacer es, sí, ya se ha intentado depurar los cuerpos policíacos, saber con quién contamos, dotar de sueldos y de equipamiento necesario a los policías, darles la seguridad social que es menester, porque en efecto se están jugando la vida y se la están jugando por nosotros, y a veces caen de forma que solo deja en evidencia que las corporaciones parecen no estar al tanto del grave momento por el que pasamos. Qué bueno que el gobernador tuvo la entereza para ir a plantarse frente a policías del Estado. Falta más que eso, falta hacerse cargo del día a día y falta, insisto, utilizar la inteligencia y la tecnología para que lo poco que tenemos, si en verdad es poco, funcione mejor y mucho más eficazmente. Claro, no sé si te tocó ver algunas de las videos, por ejemplo, del enfrentamiento que hubo en Tlajomulco de Zúñiga, y la verdad es que era muy evidente la falta de capacitación y la falta de estrategia en un momento pues muy complejo, en donde de verdad estaba en riesgo la vida de muchos policías, y más bien parecía que, ganaron porque eran muchos, no porque en realidad hubiese habido una estrategia para resolver el momento que se estaba enfrentando, ¿no? Sí, eso pareció, y tendríamos que comenzar a hacer preguntas y esperar respuestas. Por ejemplo, ¿cuántos tiros de práctica hacen nuestros policías, los municipales y los estatales? ¿Qué tan habituados están a escuchar el tronido del balazo, a sentir en la mano, en el hombro, el empuje de la reacción por ese balazo, cuando los criminales lo hacen cotidianamente, tienen suficientes armas para hacerlo, y esa es parte del desvalimiento que se percibe muy bien a través de, como lo dices, de la falta de estrategia, o de que eso al menos parece para quienes somos observadores legos de esto, y que nos pone a todos en peligro, no únicamente a ellos, pero por supuesto ellos por delante. Por supuesto, falta mucho por seguridad de los ciudadanos, pero pues en este momento también por seguridad de nuestros policías, ¿no? De acuerdo, hay que cuidar a los policías, hay que apreciarlos, y tienen el gobierno en ese sentido que dar el primer paso junto con las corporaciones policíacas para fomentar esta confianza. Claro que sí. Augusto, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Al contrario, Sonia, Belén, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.